¿Qué le ha pasado a Jim Carrey? ¿Jim Carrey ya no es Jim Carrey? ¿Es un doble? ¿Se ha puesto una máscara? ¿O lo han hecho desaparecer? En febrero de 2026, hace apenas un mes, Jim Carrey fue invitado a los premios César. Todo este revuelo que se ha causado no es porque él recibiera un premio honorífico en estos premios César, sino porque su cara no parecía él, no parecía Jim Carrey. Entonces, ¿Jim Carrey ya no es Jim Carrey? ¿Quién se oculta debajo de esa imagen? ¿Un doble? ¿Un clon? Las facciones no eran las mismas de Jim Carrey, ni siquiera el color de sus ojos, las orejas, los pómulos, la boca, la nariz. Todo es diferente. Es verdad que Jim Carrey llevaba tiempo sin aparecer en público, pero realmente si comparamos una imagen de hace apenas un par de años y ponemos al lado a Jim Carrey actual, hay una diferencia muy importante, muy significativa. Unos decían que era simplemente operaciones estéticas, botox y demás, pero otros, sin embargo, decían que detrás de esto había algo más oscuro. Y es que este podría ser el resultado de todos estos años, de los últimos años, que Jim Carrey iba denunciando pues las élites oscuras, los Illuminati, prácticas, sacrificios y demás. Y este podría haber sido el resultado final, la sustitución del auténtico Jim Carrey por un doble, por un impostor. Hoy en este vídeo vamos a desvelar la realidad de lo que ha ocurrido realmente con Jim Carrey. Y a medida que vayamos avanzando en el vídeo, iremos desvelando secretos realmente impresionantes, increíbles, detrás de esta desaparición, entre comillas. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a contar aquí no lo han contado en otros canales. Yo soy Alberto, y esto es Cazador de Misterios. Jim Carrey ha sido un referente de la conspiración en los últimos años, concretamente en los últimos 9 años. Sin duda, las imágenes de este nuevo Jim Carrey, entre comillas, en los premios César de 2026, pues han dado la vuelta al mundo y prácticamente ha dejado a todos en shock, porque realmente está irreconocible. Sí que es verdad que al verlo se ve que es Jim Carrey, pero hay algo en él, en este nuevo Jim Carrey, que no encaja. Y para ello debemos volver unos 9 años en el pasado, concretamente en la entrevista más conocida de Jim Carrey en el programa de Jimmy Kimmel. Esto ocurría el 19 de junio de 2017. En ese programa fue entrevistado por Jimmy Kimmel mientras Carrey estaba promocionando una nueva serie que él mismo producía.
Ese día, el 19 de junio de 2017, Jim Carrey revolucionó las redes y el tema de los Illuminati se catapultó hacia las estrellas. Prácticamente todo el mundo hablaba de ese extraño símbolo que Jim Carrey hacía continuamente en el programa de Jimmy Kimmel. El vídeo que acabáis de ver es muy conocido y dio pie a muchas teorías de la conspiración, que yo incluido, pues hablaba de ello en esa época. Y todo lo que hace Jim Carrey en esa entrevista es realmente sospechoso y da a entender de que estaba muy cabreado, muy enfadado con esta sociedad secreta, con los Illuminati, en la que él en un pasado pertenecía. Jim Carrey formaba parte también de muchos sacrificios, de la parte más oscura de Hollywood. Él asistió muchas veces también al Bohemian Grove, una sociedad secreta con un búho gigante, una estatua de un búho que representaba a Moloch, un dios antiguo, perdido en el tiempo, pero que unos pocos aún hoy veneran y dan sacrificios de sangre, terminan con existencias inocentes. Y como todo el que pertenece a ese grupo, a esas sociedades secretas, que todas están interconectadas, Jim Carrey tuvo que hacer una donación, una ofrenda de sangre, tuvo que entregar un alma humana. Eso dio pie también a toda su parte espiritual. A partir de ese programa de Jimmy Kimmel, él comenzó a hablar de una forma muy espiritual, muy sana. Hablaba de que la existencia, la identidad de uno mismo no existía. Lo que existía es otra cosa, mucho más profundo. Él mismo decía que su nombre, su ser como Jim Carrey, la identidad que se identificaba como Jim Carrey, en realidad no existía. Y otra prueba de ello es en la alfombra roja de la New York Fashion Week de 2017, donde dio una entrevista muy surrealista y que se hizo viral también. Seguramente todos la recordaréis. Esta entrevista fue realmente impactante y junto con el programa de Jimmy Kimmel catapultó la imagen de Jim Carrey, sobre todo en Hollywood, pero no digamos en el lado positivo, sino más bien en una aura negativa del que todo el mundo intentaba huir, o al menos lo apartaban. Al parecer Jim Carrey estaba en una etapa muy espiritual, muy existencial, donde también estaba en contra del tema del aborto y también hasta hace un par de años se le podía ver en manifestaciones en contra de la iglesia satánica. Gracias a todo esto, Jim Carrey ganó mucha popularidad entre las personas, entre el público, entre los fans. Cada vez tenía muchos más seguidores. Pero por otro lado, por el lado de los poderosos de Hollywood y de estas sociedades secretas, organizaciones ocultas, pues estaba ganando muchos enemigos. Quizás por eso que supuestamente lo han quitado de en medio. Llegados a este punto, ponme en los comentarios qué opinas de toda esta información que te he dado y si ya habías visto o ya conocías parte de esta información. Me interesa mucho tu opinión y os voy a leer a todos. Pero la pregunta es, ¿por qué ese día, en el programa de Jimmy Kimmel, Jim Carrey decidió exponer de esa manera, faltar al respeto a los Illuminati? ¿Por qué hizo el símbolo? ¿Por qué los expuso al mundo? Jim Carrey parecía realmente muy molesto, muy enfadado con la organización o con los Illuminati que hasta ese momento él formaba parte. Y para saber realmente el origen de todo su odio, de todo su enfado, debemos volver al 28 de septiembre de 2015. Ese día fue un día muy triste para Jim Carrey. Su expareja, Catriona White, terminó con su existencia. Hay imágenes donde se ve a Jim Carrey llevando el féretro, caminando en silencio, mirando al suelo. Catriona White era una maquilladora irlandesa y era su novia desde 2012. Murió el 28 de septiembre de 2015 por una sobredosis y que fue considerada, en fin, no puedo decir la palabra, pero ella misma terminó con su propia existencia.
su existencia corpórea, podríamos decir así. Ella tenía 30 años y habían terminado casualmente una relación días antes de que ella misma pusiera el fin a su existencia. Por lo tanto, aquí hay varios factores por los cuales todo esto realmente no fue así. Todo esto fue ocultado. Lo que ocurrió es que Jim Carrey donó su alma a esta organización, pero él no pudo superar esta pérdida, o podríamos decirlo de otra manera, no pudo soportar lo que hizo, no pudo soportar el que tuvo que sacrificar a la persona que más quería. Al parecer, esto era una prueba más que Jim Carrey debía pasar, una ofrenda de sangre hacia los Illuminati, hacia esta oscura secta, como era también el Bohemian Grove, y tenía que hacer esta donación, tenía que cometer este sacrificio para entregar una alma humana, tenía que hacer este sacrificio para poder entregar, para poder ofrecer un alma a Moloch. Por eso es que quizá ese día, en el programa de Jimmy Kimmel, Jim Carrey estalló, ya no podía aguantar más. Obviamente había ocurrido 2 años antes esta pérdida, o al menos esta entrega, en un sacrificio realmente terrible a una entidad antigua, y que este es el precio a pagar por pertenecer a estas sociedades secretas, a los Illuminati, porque no es un precio económico, es un precio de sangre, muchísimo más alto. Para estas organizaciones el dinero no es nada, no es absolutamente nada, no vale nada. Lo que vale es la sangre, es lo que estás dispuesto a hacer para seguir perteneciendo a esta sociedad secreta, a estas organizaciones que roban energía y almas. Por eso, en estos 2 años, hasta que no apareció en el canal de Jimmy Kimmel, Jim Carrey había estado acumulando muchísima rabia, muchísimo dolor. Supuestamente Catriona White habría dejado una nota antes de terminar con su existencia. Quizá ella, en esa nota, desvelaba realmente lo que ocurría, y quizá también revelaba otros nombres importantes, aparte del de Jim Carrey. Pero eso es algo que no sabremos, porque Jim Carrey fue el que encontró primero la nota. Y después del entierro, Jim Carrey tuvo muchas demandas, muchísimas, y acusaciones de que él le había dado también medicamentos a Catriona White. Los problemas legales y de juicios terminaron en 2018. Extrañamente, parece ser que los casos se cerraron y Jim Carrey pudo seguir con su vida, pero a partir de ese día, él mismo ya no fue el mismo Jim Carrey. Era otro. Y así es como regresamos a París, en los premios César de 2026, donde apareció un Jim Carrey irreconocible. Quizá es el Jim Carrey que ha quedado después de todo lo que ha pasado. Es el Jim Carrey destruido, el Jim Carrey agotado, o quizá realmente es un clon, realmente quizá lo han sustituido. Quizá estas organizaciones secretas dieron con él y no le dejaron escapar. Por lo tanto, resumiendo lo que hemos explicado en este vídeo, tiene bastante lógica y tiene que ver con la evolución de Jim Carrey. A partir de los años 90, Jim Carrey entró en las sociedades secretas, en los Illuminati. Su carrera se disparó, se volvió una estrella, multimillonario, en fin, todo le iba perfectamente. Hasta ese fatídico día de 2015, donde Catriona White supuestamente terminó con su existencia. Pero que por otro lado, hay muchas pruebas que señalan que Jim Carrey la entregó a los Illuminati. Hizo un sacrificio y entregó el alma de la persona que más quería en este mundo, para obviamente poder seguir perteneciendo a esta organización secreta. Y eso es algo que lo marcó, lo rompió por dentro, hizo que despreciara toda esa parte oculta de los Illuminati, de los sacrificios de sangre, de las ofrendas, y que en 2017 explotara y desvelara al mundo realmente quiénes son los Illuminati, qué es lo que hacen, cómo controlan Hollywood, cómo controlan a los multimillonarios. De nuevo ese año lo demostró en la New York Fashion Week de 2017, donde prácticamente dejó atónita a la entrevistadora. A partir de ese momento pues empezó un camino muy espiritual, existencial, donde explicaba que realmente nosotros los humanos somos mucho más que una identidad, que un nombre. Y en los años posteriores habría estado muy activo también contra el aborto, contra las vacunas y también contra la iglesia satánica. Pero hasta hace un par de años o 3
su figura ha estado bastante oculta, ha estado bastante en las sombras, y eso también es bastante extraño. Es verdad que en los últimos 10 años él ha estado más en un tema de productor, y por eso es que quizá no se le veía tanto. Pero es extraño que ya no apoyara tanto a las personas, no se manifestara en otras acciones. Y eso nos lleva a los premios César de 2026 en París, donde realmente está irreconocible. Y es perfectamente posible que fuera un doble. Por lo tanto, ¿qué ha podido pasar con Jim Carrey? ¿Jim Carrey ya no es Jim Carrey? Escribidme en los comentarios qué opináis. ¿Qué opináis de todo este vídeo, de la información que os he dado? Y si también le encontráis esta lógica, puede ser que todos estos momentos hayan hecho mella en Jim Carrey. En fin, amigos, muchísimas gracias por estar ahí. Espero que le deis like, os suscribáis y también podáis compartir este vídeo. Yo soy Alberto y esto ha sido Cazador de Misterios. Nos vemos próximamente. Chao.